Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado fascinada por historias que intentan explicar el origen del bien y del mal. Entre todas, una se destaca por su impacto profundo y duradero: la historia de Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Para muchos, esta narrativa es solo una historia simple de desobediencia, un cuento moral sobre la tentación y sus consecuencias. Pero, ¿y si te dijéramos que hay más en esta historia de lo que los ojos pueden ver? Que el relato de Génesis esconde un enigma profundo y una batalla espiritual cuyos efectos resuenan hasta hoy. No te engañes, la serpiente que apareció en el Edén no era una culebra común. Bajo esa forma aparentemente inofensiva había un ser poderoso y astuto, decidido a desviar a la humanidad de su creador. Lo que la mayoría de las personas desconocen es que esta historia contiene capas ocultas de significado que solo pueden ser desveladas cuando nos sumergimos profundamente en el texto original, en las matices del hebreo y en los contextos espirituales detrás de esta narrativa. Al hacerlo, descubrimos una batalla cósmica que comenzó en el Edén y que continúa influyendo en nuestras vidas. La Biblia dice que la serpiente era la criatura más astuta que el Señor Dios había hecho. Pero, ¿por qué una culebra tendría esa habilidad? ¿Por qué Eva no demostró miedo o sorpresa al conversar con un animal? Y lo más intrigante, cómo una única interacción entre Eva y la serpiente pudo cambiar el curso de toda la historia de la humanidad. Estas son preguntas que nos llevan a mirar más de cerca el texto bíblico y sus implicaciones. Y la verdad que emerge es tan sorprendente como reveladora. En el texto hebreo original, la palabra usada para serpiente es Nachash, aunque frecuentemente traducida como culebra. Esta palabra posee múltiples significados, indicando mucho más que un animal reptante. Lleva las ideas de brillo, hechicería y engaño, sugiriendo que la serpiente era un ser radiante, casi divino, con una capacidad sobrenatural de persuadir y manipular. Esta interpretación se alinea con otros pasajes de la Biblia que describen a seres angelicales caídos como entidades de gran poder y belleza. Profundicemos en esto. El término Nachash proviene de una raíz que puede entenderse de tres maneras principales. La primera es literal, culebra, lo que explica por qué muchas traducciones modernas optan por esta interpretación. Sin embargo, esto no resuelve el misterio de por qué Eva no se asustó al encontrar una culebra parlante, algo que sería altamente inusual. La segunda interpretación es resplandeciente o brillante. Esto sugiere que la serpiente en el Edén no era una criatura reptante común, sino un ser sobrenatural que emanaba luz y belleza, características frecuentemente asociadas a seres angelicales. Por último, la tercera interpretación se refiere a un engañador, alguien que usa hechicería o manipulación para engañar a los demás. Y de hecho, ese es el papel que la serpiente desempeña en la narrativa. Usa palabras astutas para distorsionar la verdad y llevar a Eva a desobedecer a Dios. Esta última interpretación es particularmente reveladora cuando se conecta con otros pasajes bíblicos que describen a Satanás como un engañador y acusador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos advierte que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto se alinea perfectamente con la idea de que la serpiente en el Edén era, en realidad, un ser divino caído, quizás el mismo Lucifer, que se había rebelado contra Dios. Pero, ¿por qué Satanás elegiría presentarse como una serpiente? Para entender esto, necesitamos considerar el contexto cultural y simbólico de la época en que se escribió Génesis. En la cultura antigua del Cercano Oriente, la serpiente era frecuentemente vista como un símbolo de sabiduría,
poder y, paradójicamente, engaño. Al aparecer como una serpiente, Satanás no solo eligió un disfraz que evocaba respeto y fascinación, sino que también enmascaraba sus verdaderas intenciones. Se presentó como alguien confiable, una figura que parecía tener conocimiento superior, y usó esto para manipular a Eva. Y aquí está el punto crucial. La tentación que Satanás ofreció a Eva no era solo sobre comer un fruto prohibido. Era algo mucho más profundo. Prometió que al comer del fruto ella y Adán serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta promesa tocó un deseo intrínseco del corazón humano, el deseo de ser independiente, de determinar el propio destino y, en última instancia, de usurpar el lugar de Dios. Fue esto lo que hizo que la tentación fuera tan poderosa y devastadora. No se trataba solo de desobedecer un mandato divino, se trataba de rechazar el gobierno de Dios y elegir el propio camino. Cuando Eva y Adán cedieron a la tentación, las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Ellos percibieron su desnudez, un símbolo de su vulnerabilidad y separación de Dios. La armonía perfecta que habían experimentado con el Creador fue quebrada, y la entrada del pecado en el mundo trajo muerte, sufrimiento y alienación. Pero la historia no termina aquí. En el mismo momento de la caída, Dios anunció una promesa de redención, una profecía que anticipaba la victoria sobre la serpiente. En Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar». Este versículo, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es la primera referencia a la venida de un Salvador. Señala la batalla continua entre el bien y el mal, culminando en la victoria final de Cristo sobre Satanás. Sin embargo, para entender plenamente esta profecía, necesitamos volver al origen de la serpiente. ¿Quién era ese ser que se escondió bajo la apariencia de una culebra? Muchos pasajes bíblicos proporcionan pistas que nos ayudan a montar este rompecabezas. En Ezequiel 28 e Isaías 14 encontramos descripciones de un ser celestial que fue expulsado del cielo por su orgullo y rebelión. Ese ser, identificado como Lucifer, es descrito como un querubín ungido, adornado con piedras preciosas y perfecto en belleza. Caminaba entre las piedras de fuego, una expresión que simboliza proximidad con Dios. Sin embargo, su ambición de ser igual al Altísimo llevó a su caída. Isaías 14 describe a Lucifer diciendo en su corazón: «Subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios». Este intento de usurpar la autoridad divina resultó en su expulsión del cielo. Y aquí está el vínculo crucial. Después de su caída, Lucifer no desapareció. Se convirtió en Satanás, el adversario, y su objetivo pasó a ser corromper la creación de Dios. La serpiente en el Edén, por lo tanto, no era solo un instrumento de engaño, sino la manifestación del propio Satanás, el ángel caído que usó su inteligencia y astucia para introducir el pecado en el mundo. Y no se detuvo ahí. Desde ese momento, la humanidad ha sido el campo de batalla de una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. Después de la caída de Lucifer, su misión se volvió clara: desviar la creación de Dios, destruyendo la relación perfecta entre el Creador y la humanidad. El jardín del Edén, con su pureza y armonía, se convirtió en el objetivo perfecto para este ataque. Satanás sabía que, al engañar a Adán y Eva, podría interrumpir el plan divino para la humanidad e introducir el caos en el mundo. Su enfoque, como se describe en Génesis, fue ingenioso. No atacó directamente. En su lugar, usó palabras astutas y promesas seductoras para plantar la duda y la desobediencia en el corazón de Eva. ¿Es verdad que Dios dijo: «No deben comer de ningún árbol del jardín»?
Con esta simple pregunta, Satanás comenzó a distorsionar las palabras de Dios. Al sugerir que Dios estaba siendo restrictivo o injusto, plantó la idea de que algo se estaba ocultando. La respuesta de Eva reveló que ella entendía las instrucciones de Dios, pero su vulnerabilidad estaba en la curiosidad y el deseo de más. Estaba a punto de ser llevada a creer que Dios estaba reteniendo algo de ella. Satanás entonces dio el golpe final. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Estas palabras, cargadas de medias verdades, fueron suficientes para convencer a Eva. Usó la verdad de manera distorsionada, prometiendo algo que parecía bueno, pero escondiendo las consecuencias devastadoras. El deseo de ser como Dios, de tener conocimiento y poder, llevó a Eva a tomar el fruto prohibido. Y al compartirlo con Adán, ambos cayeron en la misma trampa. La caída de Adán y Eva fue un evento cósmico que trajo una nueva realidad para la humanidad. Antes del pecado, vivían en completa armonía con Dios, con la creación y entre sí. Pero ahora todo había cambiado. Por primera vez, sintieron vergüenza, algo que nunca habían experimentado antes. La desnudez, que antes era un símbolo de pureza y transparencia, se convirtió en una fuente de incomodidad y vulnerabilidad. Intentaron esconderse de Dios, pero la distancia que sintieron no era solo física, era espiritual. Dios, en su justicia, confrontó a Adán y Eva. Los llamó a rendir cuentas, pero también reveló las consecuencias de sus actos. Para Adán, el trabajo, que antes era una alegría, se convirtió en una lucha ardua. La tierra, que había sido abundante, ahora produciría espinas y cardos. Para Eva, el dolor del parto se convirtió en un símbolo del sufrimiento que ahora acompañaría la vida. Y para ambos, la mortalidad se convirtió en una realidad inevitable. Serían desterrados del Edén, perdiendo el acceso al árbol de la vida, un acto que, aunque parecía punitivo, también era una demostración de misericordia. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado de separación y pecado. Sin embargo, en medio del juicio Dios también hizo una promesa. Génesis 3:15 contiene lo que muchos teólogos llaman la primera buena noticia del Evangelio. Él pisoteará tu cabeza, y tú le herirás el talón. Esta profecía apuntaba a la venida de un Redentor, alguien que vencería a Satanás y restauraría la relación entre Dios y la humanidad. Aunque la serpiente había herido el talón de la humanidad, el descendiente prometido aplastaría su cabeza, significando una victoria definitiva sobre el mal. Este descendiente prometido sería Jesucristo. Desde el Edén, Dios comenzó a preparar el camino para la redención. La historia de la Biblia es, en esencia, la historia de este plan de salvación. Desde Abraham hasta los profetas, hay una línea roja que apunta al Mesías, el Salvador que traería restauración. La cruz se convertiría en el punto culminante de este plan, donde la promesa hecha en el Edén sería finalmente cumplida. Cuando Jesús vino al mundo, no era solo un hombre, era completamente humano y completamente divino, enviado para vivir una vida perfecta y ofrecer un sacrificio perfecto. A diferencia de Adán y Eva, que sucumbieron a la tentación en el jardín del Edén, Jesús resistió la tentación en el desierto. Enfrentó a Satanás directamente y venció, demostrando que era el verdadero Hijo de Dios. Su obediencia perfecta lo convirtió en el único capaz de revertir las consecuencias del pecado. En la cruz, Jesús asumió el peso del pecado de la humanidad. Sufrió la separación de Dios para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Y al resucitar, rompió el poder de la muerte, garantizando la victoria final sobre Satanás.
El apóstol Pablo describe esta victoria en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta imagen poderosa muestra que, en lo que parecía ser una derrota, Jesús conquistó la mayor victoria de la historia. La victoria de Jesús en la cruz no fue solo para Él, sino para todos los que creen en Él. Al reconciliarnos con Dios, nos dio el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado y las fuerzas de las tinieblas. La batalla espiritual que comenzó en el Edén continúa, pero ahora tenemos las herramientas para resistir. Como seguidores de Cristo, ya no estamos atrapados en las mentiras de Satanás. En cambio, podemos vivir en la libertad y la esperanza que vienen de Dios. Pero la historia no termina aquí. La promesa hecha en Génesis 3:15 no apunta solo a la cruz, sino a un futuro en el que la victoria de Cristo será completamente consumada. En Apocalipsis 20 leemos sobre la derrota final de Satanás, cuando será lanzado al lago de fuego y azufre, sellando su destino para siempre. En ese día no habrá más dolor, sufrimiento o separación de Dios. La humanidad será restaurada a la relación perfecta con el Creador, como era en el principio. Esta es la promesa del Evangelio, que aunque el mal aún esté presente en el mundo, no tendrá la victoria final. Dios ya decretó el fin de la serpiente, y todos los que siguen a Cristo pueden tener la certeza de que forman parte de este plan de redención. La batalla puede ser difícil, pero la victoria ya ha sido conquistada. La promesa de redención que comenzó en el Edén no es solo un relato histórico o teológico, sino un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Nos recuerda que, incluso frente al pecado y la caída, Dios siempre tuvo un plan para restaurar su creación. Sin embargo, para comprender la profundidad de esta promesa, necesitamos revisar a la serpiente, ese ser misterioso que desempeñó un papel central en la narrativa del Jardín del Edén. Como vimos anteriormente, la serpiente no era solo una culebra literal. El texto hebreo, lleno de simbolismo, sugiere que representaba algo mucho mayor y más peligroso, un ser angelical caído, posiblemente el propio Satanás, que usó su astucia para engañar a Eva. Esta interpretación gana fuerza cuando analizamos pasajes como Ezequiel 28 e Isaías 14, que describen a un ángel de gran belleza y sabiduría que cayó por causa del orgullo y la rebelión. La conexión entre la serpiente en el Edén y Satanás también aparece claramente en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 12:9 leemos: «Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Este versículo no solo identifica a Satanás como la serpiente antigua, sino que también nos muestra el alcance de su poder de engaño. Desde el principio, su estrategia ha sido desviar a la humanidad de Dios, usando mentiras y manipulación para causar destrucción. Esta estrategia es evidente en la forma en que Satanás se acercó a Eva. No la forzó a desobedecer, en cambio, plantó dudas sutiles y apeló al deseo humano de independencia y poder. Este enfoque es una marca registrada de Satanás. Distorsiona la verdad, presenta el pecado como algo atractivo y minimiza las consecuencias. Es la misma táctica que usa hasta hoy, tratando de convencernos de que podemos encontrar felicidad y realización fuera de Dios. Pero lo que hace que la historia de la serpiente en el Edén sea tan poderosa no es solo el engaño que representa, sino la respuesta de Dios. En Génesis 3:15, Dios no solo pronuncia juicio sobre la serpiente, también hace una promesa. Declara que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Esta batalla cósmica, que comenzó en el Edén,
culminaría en la victoria de un descendiente específico de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta profecía es conocida como el protoevangelio o primer evangelio, porque apunta directamente a la venida de Jesucristo. A lo largo de la historia bíblica, vemos esta promesa siendo cumplida. Desde el llamado de Abraham hasta el nacimiento de Jesús, Dios estaba trabajando para traer a la existencia a aquel que derrotaría a Satanás y revertiría las consecuencias del pecado. La cruz se convirtió en el campo de batalla donde esta profecía fue realizada. En la cruz, Jesús enfrentó directamente el poder de Satanás, cargó sobre sí los pecados de la humanidad, aceptando el castigo que nosotros merecíamos. Lo que parecía ser una victoria para Satanás, la muerte del Hijo de Dios, fue en realidad su derrota final. Como leemos en Colosenses 2:15, Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto de despojar no fue solo simbólico, representó un cambio real en la dinámica espiritual. Satanás, que antes tenía poder sobre la humanidad por causa del pecado, fue derrotado. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que como seguidores de Cristo ya no estamos bajo el dominio de Satanás. A través del sacrificio de Jesús, fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Recibimos el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir en obediencia a Dios y resistir las tentaciones de Satanás. Como Pablo escribe en Romanos 8:37, mas en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta victoria no significa que estamos libres de luchas. Satanás aún está activo, tratando de desviarnos del camino de Dios, pero ahora tenemos las herramientas para resistir. La palabra de Dios es nuestra espada. La oración es nuestra fortaleza y la fe es nuestro escudo. La batalla continúa, pero la victoria ya está garantizada. Sin embargo, la promesa de Génesis 3:15 no se limita a la cruz. Apunta a un futuro en el que la victoria de Cristo será plenamente consumada. En Apocalipsis 20, leemos sobre el destino final de Satanás. Será lanzado al lago de fuego, donde será atormentado para siempre. Ese evento marca el fin de la influencia del mal y el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. En Apocalipsis 21, vemos la visión de Juan sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión de un futuro redimido es descrita de forma magnífica en Apocalipsis 21. Juan escribe: y Dios limpiará de sus ojos toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino que nos espera, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la maldición de la serpiente ya no tendrá poder. Esta promesa nos da esperanza en medio de las dificultades que enfrentamos. Nos recuerda que, a pesar de las luchas y desafíos, el plan de Dios está en marcha. La serpiente fue derrotada y su derrota será totalmente consumada en el tiempo adecuado. Hasta entonces, estamos llamados a vivir en fe, confiando en la promesa de Dios y proclamando su victoria. Esta narrativa, que comienza en el Edén y culmina en la cruz y la nueva creación, nos muestra la profundidad del amor de Dios. Él no abandonó su creación, incluso cuando ella se rebeló contra él. En cambio, elaboró un plan para redimir y restaurar. Y en el centro de este plan está Jesucristo, el descendiente prometido que aplastó la cabeza de la serpiente. Así, la historia de la serpiente en el Edén no es solo sobre el pasado.
es sobre el presente y el futuro. Nos enseña sobre la realidad del pecado, la necesidad de un Salvador y la promesa de victoria. Y lo más importante, nos apunta a Jesús, el único que puede reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. El impacto de esta historia va mucho más allá del contexto del jardín del Edén. La batalla espiritual que comenzó en ese momento es un reflejo de una guerra cósmica mucho mayor, librada entre las fuerzas del bien y del mal, entre Dios y Satanás. Sin embargo, para comprender cómo esta guerra afecta nuestras vidas hoy, necesitamos explorar las implicaciones de la caída y cómo ha moldeado la condición humana. Cuando Adán y Eva cedieron a la tentación, el pecado entró en el mundo y con él vinieron las consecuencias devastadoras. La Biblia describe esta realidad de manera profunda en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo destaca que el pecado no fue solo un evento aislado, tuvo un impacto duradero que afectó a toda la humanidad. Una de las consecuencias más visibles fue la separación entre Dios y el hombre. Antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de una comunión perfecta con su Creador. Caminaban con Dios en el jardín, sin miedo ni vergüenza. Pero después de la caída, esa conexión fue rota. Se escondieron de Dios, tratando de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Esta separación espiritual es algo que todos heredamos. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, imposibilitándonos reconciliarnos con Él por nuestros propios esfuerzos. Además, la caída introdujo la mortalidad en la experiencia humana. Dios había creado al hombre para vivir eternamente, pero el pecado trajo la muerte como una consecuencia inevitable. En Génesis 3:19, Dios declara a Adán: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás». Esta realidad de la mortalidad no era el plan original de Dios, sino una consecuencia directa de la desobediencia. Sin embargo, incluso frente a este juicio, vemos un atisbo de la misericordia de Dios. Al desterrar a Adán y Eva del jardín del Edén, Él los impidió de comer del árbol de la vida y vivir eternamente en un estado de separación y pecado. Este acto, aunque parece un castigo, fue en realidad una protección. Dios estaba preparando un camino para redimir su creación y restaurar la relación perdida. Esta redención, como vimos, fue profetizada en Génesis 3:15 y cumplida en Jesucristo. Pero, antes de explorar más profundamente el cumplimiento de esta promesa, es importante entender el papel de Satanás en esta narrativa continua. Él no desistió de su objetivo de desviar a la humanidad de Dios. Desde el Edén ha usado las mismas tácticas de engaño, duda y seducción para llevar a las personas al pecado. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta descripción nos recuerda que Satanás es un adversario activo e implacable. Usa la tentación para atacar nuestras debilidades, así como lo hizo con Eva. Sin embargo, a diferencia de Adán y Eva, tenemos un arma poderosa: Jesucristo. Él venció a Satanás en la cruz y a través de su victoria tenemos acceso a la fuerza para resistir al enemigo. Esta fuerza se manifiesta de varias maneras. Primero, tenemos la palabra de Dios, que se describe como una espada en Efesios 6:17. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a Satanás usando las Escrituras, mostrándonos el poder de la verdad de Dios contra las mentiras del enemigo.
Además, tenemos al Espíritu Santo que nos guía, fortalece y nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como seguidores de Cristo, no enfrentamos esta batalla solos. Aún así, la batalla continúa. Satanás sabe que su tiempo es corto, como se describe en Apocalipsis 12:12. Por tanto, goza ahora la tierra y todo aquel que habita en ella, pero yo le vuelvo a aplicar su ira, porque ha llegado el fin de sus días. Esta urgencia lleva al enemigo a intensificar sus ataques, pero también nos da esperanza. Sabemos que su derrota final es inevitable. La victoria definitiva sobre Satanás será consumada en el fin de los tiempos, como se describe en Apocalipsis 20. Allí leemos que Satanás será lanzado al lago de fuego, donde será destruido para siempre. Este evento marca el fin de la influencia del mal y el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad. En Apocalipsis 21, vemos la visión de Juan sobre un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa es el cumplimiento final del plan de redención que comenzó en el Edén. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y tentaciones, la victoria ya ha sido conquistada por Jesús. La cruz no fue solo un momento de sacrificio, sino un acto de triunfo. Y la resurrección de Cristo es la garantía de que la muerte fue vencida y que tenemos la esperanza de vida eterna. Pero, ¿qué significa esta historia para nosotros hoy? Nos llama a vivir con propósito y confianza, sabiendo que formamos parte de algo mucho más grande. Cada elección que hacemos, cada batalla espiritual que enfrentamos, forma parte de esta narrativa cósmica. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a resistir al enemigo, a apoyarnos en la fuerza de Dios y a proclamar su victoria. Además, esta historia nos enseña sobre el carácter de Dios. Él es justo, pero también misericordioso. No ignoró el pecado de Adán y Eva, pero tampoco los abandonó. En cambio, proveyó un camino para la redención. Este mismo Dios está trabajando en nuestras vidas hoy, ofreciéndonos gracia y la oportunidad de ser restaurados a una relación plena con Él. Finalmente, la historia de la serpiente en el Edén nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos creyendo en las mentiras del enemigo? ¿Dónde estamos buscando independencia de Dios? ¿Y cómo podemos alinearnos más plenamente con su plan para nuestras vidas? Estas son preguntas que todos debemos considerar, ya que la batalla espiritual es real y continua. La historia del Edén, con todas sus capas de significado, es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros forma parte de una narrativa mayor. No somos espectadores pasivos de esta batalla espiritual. Por el contrario, nuestras elecciones y acciones desempeñan un papel crucial en la manera en que vivimos nuestra fe y enfrentamos las fuerzas del mal que aún están presentes en el mundo. Cuando miramos el texto de Génesis, vemos un Dios que no solo emite juicio, sino que también ofrece esperanza. La promesa de Génesis 3:15 no fue solo una declaración para Adán y Eva, sino un mensaje para toda la humanidad. Apuntaba a la necesidad de un Salvador, alguien que no solo enfrentaría al enemigo, sino que lo derrotaría de manera decisiva. Esta victoria, como sabemos, fue realizada por Jesucristo, pero hasta que fuera consumada, la humanidad enfrentaría las consecuencias del pecado y la constante oposición de Satanás. Una de las lecciones más significativas de la narrativa del Edén es la forma en que el pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva cayeron, la comunión perfecta que tenían con el Creador fue rota. Esto nos recuerda que el pecado no es solo una falla moral, sino una ofensa contra Dios que rompe nuestra relación con Él. Por eso, la redención es tan crucial. No podemos restaurar esta conexión por nosotros mismos.
necesitamos un mediador, y ese mediador es Jesús. La cruz es el símbolo máximo de esta reconciliación. En ese momento, Jesús tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad. Sufrió el castigo que nosotros merecíamos, y al hacerlo, abrió el camino para que pudiéramos volver a Dios. La cruz no fue solo un evento histórico, sino el punto culminante del plan de Dios, un plan que comenzó en el Edén y que se extiende hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, la victoria de Jesús en la cruz no significa que estamos libres de luchas. Satanás continúa activo, usando sus tácticas de engaño para intentar alejarnos de Dios. Él sabe que no puede cambiar el destino de aquellos que pertenecen a Cristo, pero hace todo lo posible para debilitarlos y desviarlos de su misión. Esto significa que cada uno de nosotros enfrenta una batalla espiritual diariamente. Esta batalla se describe en Efesios 6, donde Pablo nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto es un recordatorio de que la batalla espiritual es real y requiere preparación. La palabra de Dios, la oración, la fe y la verdad son nuestras armas para resistir al enemigo y permanecer firmes. Aún así, la narrativa de Génesis nos ofrece algo más que solo una advertencia sobre la batalla espiritual. También nos da esperanza. La promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente es un recordatorio de que el mal no tendrá la última palabra. Jesús ya aseguró la victoria, y un día esa victoria será plenamente realizada. En Apocalipsis 21 y 22 vemos una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más pecado, dolor ni muerte. Esta visión es el cumplimiento del plan de Dios, un plan que comenzó en el Edén y que culminará en la nueva creación. Nos recuerda que incluso en medio de las dificultades y luchas hay un futuro glorioso que nos espera. Esta esperanza debe motivarnos a vivir de manera fiel y valiente, sabiendo que formamos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Pero, ¿qué significa esto para nuestras vidas diarias? Primero, significa que necesitamos estar atentos a las tácticas del enemigo. Satanás es un maestro del engaño y frecuentemente usa medias verdades para hacernos cuestionar la bondad de Dios, así como lo hizo con Eva. Intenta convencernos de que podemos encontrar satisfacción fuera de Dios, pero eso es una mentira. Nuestra verdadera realización solo puede ser encontrada en nuestro Creador. Segundo, significa que necesitamos apoyarnos en Jesús para vencer. No podemos enfrentar al enemigo por nuestra cuenta. Necesitamos la fuerza que viene de Dios y la guía del Espíritu Santo. Esto implica estar en comunión constante con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la adoración. Estas prácticas no son solo actos religiosos. Son nuestra conexión vital con el poder y la presencia de Dios. Finalmente, significa que necesitamos vivir con propósito. Cada elección que hacemos, cada batalla que enfrentamos, forma parte de esta gran historia de redención. Estamos llamados a ser luz en un mundo lleno de tinieblas, a reflejar el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Esto no solo glorifica a Dios, sino que también nos fortalece en la lucha contra el enemigo. La historia de la serpiente en el Edén nos enseña que el pecado tiene consecuencias, pero también que Dios es mayor que cualquier fuerza del mal. Su gracia es suficiente para redimirnos y su plan de salvación es inquebrantable. Incluso cuando enfrentamos dificultades, podemos tener confianza de que la victoria ya ha sido conquistada a través de Jesucristo. Así,
Al mirar esta narrativa, estamos llamados a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Estamos confiando en Dios en todas las áreas de nuestras vidas? ¿Estamos resistiendo las mentiras del enemigo y apoyándonos en la verdad de Dios? Y sobre todo, ¿estamos viviendo con la esperanza y la confianza de que, al final, el bien triunfará sobre el mal? La respuesta a estas preguntas moldea la manera en que vivimos nuestras vidas y enfrentamos los desafíos que se nos presentan. La historia del Edén nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros y su promesa de victoria es cierta. Incluso frente a las luchas y las incertidumbres, podemos estar seguros de que en Cristo somos más que vencedores. Si este mensaje resuena contigo, comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Deja un comentario abajo y di lo que aprendiste con esta reflexión. No olvides darle me gusta a este contenido y suscribirte al canal para más exploraciones sobre las verdades ocultas de la Biblia. De todo, recuerda que la victoria ya ha sido conquistada y, en Cristo, tenemos esperanza, fuerza y un futuro glorioso. Que Dios te bendiga.